Me llamo Mabel y aunque yo no tengo una experiencia directa de desarraigo, sí soy descendiente de personas migrantes de interior. Entonces, bueno, por parte de padre, mis abuelos vinieron desde un pueblo de Murcia y por parte de madre desde un pueblo de Palencia. Entonces, esos orígenes, de alguna manera, también me proporcionaron luego alguna experiencia no del todo grata. Durante mi proceso de socialización, de jovencita, pues me integré en un grupo de montaña ligado a una parroquia y con un pensamiento marcadamente de nacionalismo vasco. Y entonces ahí, pues poco a poco me fui dando cuenta que no era del todo aceptada, que era la maqueta, y bueno, me hizo vivir una cierta crisis de señas de identidad, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues si no soy vasca y he nacido en Bilbao, ¿de dónde soy? Entonces quizá esa experiencia, que no fue muy acogedora, sí me ha servido a lo largo del tiempo pues para desarrollar una especie de innata empatía hacia las personas que vienen de fuera, que tienen que hacer un esfuerzo primero para defender sus señas de identidad, pero al mismo tiempo para integrarse en los usos y costumbres del lugar en el que residen. Entonces, bueno, pues esa es un poco mi experiencia en ese terreno. Y luego el objeto de fetiche, en realidad son siempre cuadernos en los que poder escribir. Este es muy bonito porque tiene título, un espacio para lo que no está escrito. Entonces hay parte que ya está escrita y bueno, es una actividad que he venido desarrollando desde niña y que a mí me ayuda mucho en la vida. Entonces la escritura, en cuanto te enfrentas a una página en blanco, descubres que es un espacio de libertad y entonces te permite pues no solamente volcar en ella yo qué sé, emociones, deseos, frustraciones, lo que te pase, pero es que además te permite crear personajes, crear historias, y eso te da un sentimiento un poco de poderío. Y en eso sigo, y además a medida que vas profundizando en esta habilidad de escribir, digamos, vas descubriendo que a nivel personal te sirve mucho, porque en la búsqueda, yo qué sé, de la palabra exacta para expresar bien el pensamiento que estás queriendo expresar, en todo ese proceso de estructurar bien una frase, al final estás mejorando tu capacidad de pensar y te ayuda a conocerte a ti misma. Entonces, bueno, empecé de joven y aquí sigo, ya de tan mayor sigo escribiendo.